Al asambleísta Juan Gonzaga por Sucumbíos, con quien vamos a dialogar el día de hoy. Bienvenido, asambleísta, a este su programa auténtico. Javier, qué gusto enorme, gracias, muy buenos días, un cordial saludo a usted, a Radio Jungla y por supuesto a través de este prestigioso medio de comunicación a la hermana provincia de Plaza, a la hermana provincia de Napo, Zamora, Morona, Sucumbíos, Orellana, toda la Amazonía. Muchas gracias. Bueno, mi estimado asambleísta, usted es parte de un poder del Estado. Y bueno, este es un programa que se dedica a expandir el reino de Dios y su evangelio. Y en todo caso, se nos ha dado la oportunidad de poder conversar con alguien que está dentro de lo que son las leyes aquí para Ecuador. Pero obviamente hay leyes divinas que hay que respetarlas. Por supuesto. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Este es un recordatorio de que un buen gobierno trae gozo y esperanza a su pueblo. ¿Usted cree que actualmente el pueblo gime? Querido Javier, a ver, yo creo que primero hay dos expectativas, ¿no? Creo que la convicción y la certeza y la fe de que existe un Dios todopoderoso no queda ninguna duda. Basta ver lo perfecto que es nuestro mundo, el agua, la naturaleza, los animalitos, el comportamiento que tenemos como seres humanos, no me queda duda de que hay un Dios. Ahora que en relación a esa existencia que tenemos nosotros como seres humanos y en relación a un gobierno, creo que va a depender mucho de la situación socioeconómica, de los factores políticos, de los factores sociales, sobre los que rodean el estado de bienestar de las personas, para que con esa precisión nosotros podamos entender si estamos en todo caso con un gobierno que nos genera una consecuencia de alegría o con un gobierno que más bien nos genera una consecuencia de decepción. Creo que mucho de esta percepción vamos a tenerla precisamente sobre posibles estaciones situacionales que tenemos actualmente en el país respecto de varios problemas y respecto de varias medidas que posiblemente no han sido las mejores. Mi estimado asambleísta, hace unos días atrás, aquí en la ciudad del Cauca, se marchó, y no se marchó en protesta de un gobierno, no se marchó en protesta de solicitar algo, a un hombre al menos, ¿no? Se marchó por la paz y que Jesús sane en nuestra tierra, porque conocerá la ciudad del Cauca, y estoy seguro que en Sucumbíos está pasando lo mismo, ha habido sicariatos. Y segunda de Crónicas 7:14, que fue prácticamente el emblema para esta marcha, obviamente Jesús fue todo, pero segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted está en una posición donde se hacen las leyes para esta nación. Y Así me es. sorprende que hace un tiempo atrás vi a un alcalde que también es parte de lo que son las autoridades de este país, que rigen prácticamente este país. Y se le preguntó a este alcalde, ¿cómo quiere ser llamado? Hombre, ¿cómo quiere ser tratado? ¿Hombre o mujer? Y él, siendo hombre, nació biológicamente hombre. Dijo mujer. Estamos en un estado donde las leyes han permitido que los hombres de esta nación y las mujeres de esta nación elijan su género, cuando eso no se puede, al menos en la ley divina. No podemos, porque esa es la voluntad de Dios, que usted nazca hombre o mujer. Por eso tenemos que ser renovados en nuestra mente. Si alguien dice, no, es que yo me siento mujer siendo hombre, tiene que renovar su mente en Cristo Jesús. Pero desde la asamblea, ¿cuánto se puede hacer para que estas leyes de este tipo comiencen a cambiar? O la eutanasia. Muchos Mm, apelan al tema de que, bueno, está sufriendo. Hay mucha gente que sufre aún más. Eh, el hombre que le llamaron pulmón de acero vivió más de una década, o sea, más de 10 años, con
una cápsula, metida en una cápsula, y se hizo abogado, fue filósofo, y no fue unos añitos, fueron años, creo que fueron más de 50 años, porque desde niño él tuvo que estar sometido a una cápsula donde si salía de esa cápsula moría. Este hombre ni siquiera podía andar en silla de ruedas, era toda una cápsula que tenían que moverlo. Y yo no creo que él pidió la eutanasia. ¿Habrá querido morir en algún momento? Sí, porque obviamente se siente esa situación, pero no se doblegó. Ahora, claro, se invoca a esto de que están sufriendo, pero ¿cuánto se puede hacer desde la Asamblea para cambiar todo ese tipo de leyes que atenta contra las leyes divinas? Bueno, está bien. Yo te voy a hablar posiblemente ya no como político, ahí me gustaría hablar un poco ya es más bien como abogado. Creo que la referencia respecto a la existencia de la naturaleza humana tiene que ver precisamente sobre el soporte de de ciertas condiciones externas que han matizado un poco el decir tenemos valores fundamentales de los que debemos prevalecer para vivir en sociedad. La libertad, la justicia, la equidad, la fraternidad, la vida, ¿no? Creo que son valores esenciales que no nacen precisamente de una norma jurídica, que han nacido más bien que ha sido el resultado de un reconocimiento sobre la base de principios, que estos principios están por encima de las reglas que nosotros normalmente podemos entenderla dentro de la construcción de una normativa jurídica. Entonces, cuando tú hablas respecto de estas reglas de convivencia que van más por allá de una determinación únicamente jurídica, ¿no? Textualizándola sobre unas condiciones que tú tienes que respetarlas porque vives en una sociedad, creo que los principios en este caso siempre van a estar por encima, siempre van a estar por encima. Entonces, cuando hablas de la identidad humana en concreto, a esta diferenciación, que más allá de una determinación posiblemente científica, podemos elevarla a un nivel un poco más creencial sobre las determinaciones de la existencia de un Dios, es un hombre y una mujer. Que en este proceso evolutivo en donde la costumbre es parte de una fuente del derecho y en donde la costumbre generalmente no son buenas, ¿no? Y no quiero con esto decir que la sociedad está en todo caso empobrecida en relación a valores morales. Tú vas percibiendo que buena parte de las reglas que se conciben en sociedad no siempre van ajustadas a los principios y que más bien responden a costumbres que van un poco enquistándose o se van adoptando sobre determinadas costumbres mal habituadas. Y posiblemente esta percepción históricamente al reflexionar sobre esa capacidad que tiene la persona para autodeterminarse, tomar una decisión de su vida política, de su vida, de su autodeterminación sexual, etcétera, creo que van a ser precisamente como el resultado de lo que pasa en sociedad. Entonces, cuando tú tratas de justificar la pertinencia, sí o no, de una reforma normativa, porque esto se discutió mucho cuando hablábamos en el escenario de la Constitución de la República, sobre que si el matrimonio podría ser concebido desde la vista de un hombre, una mujer, y no como en función del aporte que ha tenido la Iglesia, que hay que entender que la Iglesia ha tenido un aporte muy fundamental dentro de la construcción de la sociedad y la iglesia es la que impone en este caso o adecua esta determinación del orden moral, del orden ético. Y que en relación a esto, sí, efectivamente, cuando generas esta confrontación de decir, nosotros podemos autodeterminarnos violando las reglas generales, porque yo quiero identificarme así, porque yo me siento así como una minoría, o porque de pronto la convicción sobre lo que yo quiero es ser así y así quiero presentarme en sociedad. Pero lo otro que científicamente también ha sido un poco detallado en relación a esta posible variación que podría tenerse para que la persona pueda generar una identidad con un género distinto al que biológicamente le pudo haber dotado, en este caso, el creador o la existencia misma de la chispa de la vida, tiene otro asidero. Entonces, cuando tú te encuentras en estos parámetros y tú dices, es que el legislador no tiene que legislar para un solo grupo humano. Gracias a Dios, no nos ha tocado un tema de este conflicto, pero cuando dices el legislador, yo lo designé, en este caso, el representante de Orellana, de Sucumbíos, de cualquier parte del país, es para que legisle para todo el país, pero siempre vas a encontrar este tipo de segmentos de mayorías, de minorías, de pobres, de ricos, de blancos, de negros, lo que sea, un poco para entender por qué cuando construyes la norma tienes que tener como arista fundamental
este principio estos principios que digo que son no solo de Ecuador, son de todo el mundo, y nosotros no vivimos en un país aislado, sino que somos parte de este mundo, y lamentablemente hay costumbres que sí, que van más allá de una cuestión, digo, más que de la naturaleza propia del ser humano y son adquiridas por costumbres. Como digo, la costumbre lamentablemente es también una fuente, en este caso, del derecho. Para dejar la imagen, ese es Paul Alexander, así se llama este hombre Ajá. del corazón de acero, más de 70 años. Seguramente se quejó, ¿ah? Pero no quiso morir. En todo caso, eh, hay un pasaje bíblico que está en Romanos 13, 1:4, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Obviamente no se trata de un castigo de espada, sino esto es una metáfora que lo hace este pasaje en Romanos. De cierta manera, obviamente todas las autoridades, digámosle así, funcionarios públicos de elección, fueron Ujú. elegidos por Dios a través de la conciencia de sus ciudadanos. Así Y es. lo que vemos actualmente es una sociedad que ha elegido a sus representantes de acuerdo a lo que está en su mente, en su corazón. Entonces, desde ahí, desde este punto, también puede ser que los funcionarios comiencen a dirigir a este pueblo, porque también dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la Ujú. multitud de consejeros hay seguridad. Y vemos a un país que en los últimos años, ¿no? Ha caído en delincuencia, ha caído en el narcotráfico, ha caído con un montón de cosas como deudas a municipios, Ujú. protestas. Y no hablo de los últimos 15 años, hablo de algunos añitos, si vamos más atrás, hubo unos años en los que se podría decir no hubo tanto conflicto, pero si retrocedemos a eso, y es porque de cierta forma nuestro corazón se ha nublado y no le hemos pedido al que es Rey de Reyes, quizás, no le pedimos a Él a través de nuestra conciencia, a través de la meditación en su palabra. Como funcionario público, y obviamente una sola persona quizás no pueda hacer mucho en la asamblea, pero si está con Dios puede hacer mucho, ¿ah? Porque tendrá el respaldo del Todopoderoso. En todo caso, estimado Juan, ¿qué necesita el país dentro de sus leyes para encaminar también hacia la vista del Señor? No es algo así nomás, no es un llavero, Dios. Hoy lo hemos tomado como algo, es para allá. O el que habla de esto, incluso le dicen está un loco, es un religioso, cuando Dios no es religión, es relación. Estimado Juan. A ver, siempre la percepción, como digo, desde la moral, desde la ética, es la que debe un poco generar esta incidencia. Cuando tú hablas de una educación en valores, ¿no? Teniendo en cuenta los principios, tú siempre cuando hablas del problema de la inseguridad, el antónimo o lo contrario del problema de seguridad, de inseguridad, tiene que ver con una paz ciudadana, con la tranquilidad, con vivir con una vida pacífica, sin violencia, sin agresiones. Pero creo que en la medida que la sociedad genera una trascendencia histórica en determinado momento de la vida, también hay que entender que se van generando nuevas costumbres. Siempre esto lo tengo, ¿no? Presente, porque sobre la base de estas costumbres es que un poco se orienta la determinación de las reglas. Entonces, hay costumbres que lamentablemente vienen en negativo y hay costumbres que vienen en positivo. Y buena parte de aquellas costumbres que vienen en positivo tienen que ver precisamente con una formación de valores, con una formación de una buena familia, con una estructuración de una persona moralmente comprometida con la sociedad, ¿no? En donde posiblemente no requieras de muchas reglas, no requieras de muchas normas que
restrinjan o limiten en este caso la capacidad de desarrollar a la persona, sino que más bien están basadas sobre los principios, ¿no? Hay muchos países, más que nada europeos, en donde tú ves que las reglas no tienen que imponerse sobre conductas o un patrón de conductas donde la gente respete el bien ajeno, donde la gente respeta al resto de personas, donde la gente valora mucho el entendimiento de la cordialidad, de la paz y todo aquello, y que por otro lado tienes vuelta a estas costumbres negativas. Y estas costumbres negativas, sí, desde la fuerza que tiene el Estado o el imperio que deben hacer desde la ley, tienes que generar esta capacidad de crear conductas prohibitivas a través de normas coercitivas sobre las cuales sancionas este tipo de conductas. Entonces, cuando tú te encuentras en una legislatura, que es el cargo en el cual me he elegido en este caso, la provincia de Sucumbíos, a la que le debo mucho, creo que sí es cierto, ¿no? Cuando tú llevas una percepción y una discusión de esa naturaleza, siempre vas a encontrar otros elementos sobre los cuales se genera esta discusión. Y eso es parte de lo que se vive en democracia, ¿no? Generar opiniones divididas respecto de que si tú creas una norma y esa norma va en contra de la moral, sí o no, si esa norma ayudará a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos, sí o no. Y creo que en esa misma posición de garante, porque tú eres parte de la responsabilidad de tus decisiones, creo que también está un poco simbolizado qué tipo de político eres. Entonces, cuando dices, es que es un político que piensa mucho en el tema de la defensa de la naturaleza, de los animales, que tiene una percepción clara respecto a lo que significa el humanismo como tal, posiblemente entendamos y podamos encajar en este tipo de relacionamientos entre personas bien intencionadas, que llegamos al tema de la política, pero también te vas a encontrar con otras personas que no tienen la misma percepción, que yo siendo el que le gusta defender los animalitos, te encuentras con otro que le gusta la pelea de perros o la pelea de gallos, ¿no? O sea, que es contrario a lo que tú estás percibiendo. Que si tú percibes el hecho de que la educación debe ser sintonizada como el factor fundamental del desarrollo, educación en cívica, en moral, en buenas costumbres, en ley de tránsito, en materia penal, desde la niñez para que se vaya entendiendo de que hay un conglomerado social sobre el cual debemos tener un patrón de conducta de respeto para el resto. Pero dices, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es el tema económico, cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, mejorar el estatus como capitalista y todo aquello. Tienes una variedad de ideas y eso es lo que pasa en la Asamblea Nacional. No digo que como parte de que estemos variedad de pensamientos entre compañeros de una organización de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, tengamos que tener en todo caso una especie de equivalencia sobre las voluntades, pero finalmente la toma de decisiones, al menos en la Asamblea Nacional, cuando se estructura una norma, siempre tiene que ver con esta posición de mayorías y minorías. Y dadas las reglas en las que nos encontramos, más allá de que tu discurso tenga un contenido moral, un contenido ético posiblemente válido, es posible que esta determinación frente a la realidad no genere ningún impacto. Y siempre he dicho, ¿no? Yo cuando hablo, algún momento me preguntaron respecto de la ley de cultos. Yo había dicho las iglesias, los dogmas, las doctrinas, más allá de cualquier percepción, creo que todos vamos a llegar con puntos en los que coincidamos, como la libertad, la solidaridad, la fraternidad, el entender que hay un Dios más allá de como querramos llamarle, con el nombre que le querramos poner, y entendemos que esa debe ser la base fundamental por la cual la moral pueda también influir mucho dentro de la construcción de la normativa. Pero es cierto lo que tú acabas de expresar, o sea, no siempre uno de 151 que somos actualmente podamos generar que en la hermenéutica, como la ciencia que nos permite construir la norma, podamos tener un núcleo moral. Más que el tema de la investidura, de por qué una conducta es prohibida, ¿no? De no robar, de no matar, de no delinquir, de no afectar, siempre va a haber un núcleo y ese núcleo posiblemente esté encadenado con un valor ético, con un valor moral sobre el cual decimos, si usted hace esta conducta, no solo que estén cumpliendo con las determinaciones de una convivencia, de una sociedad equilibrada, sino que a mí me corresponde en este caso elaborar una norma para sancionar esa conducta y que en relación a varias medidas que actualmente posiblemente generan impacto en la sociedad, sí, nosotros estamos conscientes de aquello, ¿no? Que estas medidas generan impacto, pero en la medida
que es posible, en la medida que es posible, tratamos de generar un entendimiento. Y no solo de Juan Gonzaga como un legislador más de 151, posiblemente lo propio usted, Javier, posiblemente varias de las personas que tienen una conciliación con Dios en relación a decir, yo más allá de una crítica voy a generar un aporte en la construcción de mis hijos, de mi familia, de mi grupo familiar, del grupo deportivo, del grupo de vecinos, del grupo barrial, para generar en este caso una especie de concierto de voluntades para poder establecer el equilibrio que debemos mantener, porque también no es únicamente de la normativa, también es una parte de la sociedad y hay que un poco visualizar qué tipo de costumbres son las que están generándose en sociedad para lograr un equilibrio y sobre la base de ese equilibrio poder ya en lo político determinar cuáles son los problemas y minimizar el tema de las acciones que podrían ser contrarias en este caso a lo que el pueblo pueda estar deseando de los políticos. Ya para terminar, Primera de Samuel, en su capítulo 15, nos muestra a un rey Saúl que fue ordenado a través del profeta Samuel. Dice, ve y pues hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Saúl no obedece lo que el Señor le ha dicho. Él dice, destruye todo lo que tiene con respecto a el eh, rey que tenía que destruir y acabar con él, ¿no? A la final dice, ¿no?, que destruye animales, todo, ¿no? Porque era un pueblo pagano. Y no lo hace porque quiere complacer a sus miembros del ejército. Y por eso el Señor lo aparta. Porque creyó en su propia prudencia, creyó en él, mas no en el Rey Divino. Nelson Mandela, un hombre que fue condenado a muerte, a cadena perpetua, un hombre que tenía mucha ira y que dentro de la cárcel pasaron décadas, más de 20 años. Cualquiera creería que era imposible que él podría salir de ahí, que también colega suyo, fue colega, abogado, Ujú. sale y acaba con el apartheid. Un tipo que estaba en la cárcel. Y luego fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resaltar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar una estructura social y política heredada del apartheid. Oiga, eso no es algo sencillo, ¿ah? Eso es más que ir contra el narcotráfico, porque eso está sembrado en el corazón y en la mente de cada hombre. Ujú. Pero este hombre en 20 años aprendió de la palabra de Dios. En su biografía, en algunas de sus biografías, habla que él, dentro de la cárcel, se encuentra con Jesús. Y cuando él sale, es Dios el que lo respalda. Porque sin Dios no hubiera podido hacer nada, seguramente. Entonces se comprueba que si nosotros veneramos al Rey de Reyes, si seguimos lo de Él nos respalda y restaura nuestra tierra. Un mensaje final, mi estimado Juan Gonzaga, para Sucumbíos, que es tan rica y bendecida por el Señor, con naturaleza, recursos humanos, con todo, pero gime. Sí, bueno, el compartimiento no solo únicamente de la provincia de Sucumbíos. Yo siempre en el discurso político trataba un poco de generar una dualidad entre lo que pasa con la hermana provincia de Orellana. Y digo esto porque el compartimiento en relación a que tenemos posiblemente las mismas bondades, también tenemos las mismas amenazas en relación a la actividad minera, a la actividad hidrocarburífera, a la alta demanda de incidencia de enfermedades catastróficas, los incidentes de violencia también creo que son compartidos en relación a estas dos provincias, que posiblemente anteriormente éramos invisibilizadas y únicamente éramos frecuentadas por el tema de la actividad hidrocarburífera. Hoy ya somos parte, en este caso, de las estructuras criminales, del descuido del gobierno, de la falta de cumplimiento, en el caso Mecheros, para poder apagar esos mecheros, para fortalecer el tema de educación, para fortalecer el tema de la interculturalidad, para poder fortalecer en este caso los espacios que tengan relación al fomento de todo lo que tenga que ver con la capacidad del agricultor amazónico, ¿no? Sí, sí, sí nos da un poco de pesar y a veces comparto, ¿no? Con el discurso cuando generamos esto, es decir, nosotros hemos sido durante décadas, desde el inicio de la actividad petrolera propiamente, hemos sido marginados.
Y creo que en esta concepción, cuando tú lo citas a Mandela, ¿no? En relación a estos propósitos de que un problema racial de la naturaleza que él vivió de discriminación, de odio, posiblemente no tenga que transformarse o transferirse a la realidad que posiblemente tengamos ahora, que es solo lo mismo, solo que en diferentes componentes. Y aquí sí, pues la voluntad en relación a quienes entre las dos hermanas provincias, hoy con 6 asambleístas entre los dos, siempre hemos dicho que era importante retomar el tema de lo que podría ser una asamblea biprovincial que en su momento tuvo un propósito, tuvo un escenario, tuvo un horizonte, lo podamos nuevamente preestablecer sobre la base de decir qué se está incumpliendo de parte de la ley de la Amazonía para respetar los derechos de las dos provincias. Entonces, mi llamado final, ¿no? Es de que en relación a esto, convoquemos, como tú lo has dicho, fundamentalmente el propósito de Dios. Y como siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? En relación a esta responsabilidad que se nos ha otorgado y que con esa sabiduría que siempre vamos a requerir de la que se le pudo ostentar el rey Salomón, ¿no? Entender de que aún en la dificultad en la que nos encontremos, particularmente las dos provincias, podamos generar coincidencias políticas, no solo en el escenario legislativo, sino en el escenario con las autoridades provinciales, prefectos, alcaldes, miembros de los gobiernos parroquiales, para nosotros poder preestablecer en este caso un modelo de desarrollo propio. Tenemos esa particularidad en las dos provincias. Creo que no debemos apartarnos, no debemos dividirnos, sino más bien poder preestablecer propósitos comunes, como digo, biprovinciales. Y siempre pues comprometido con Dios, siempre comprometido con nuestra gente, con nuestra Pachamama, con nuestra naturaleza. Y que te comento, el día de ayer justo había hecho una alusión en una ponencia en la Asamblea respecto de que la resolución de los conflictos no es con más conflictos, no es con más enfrentamientos, no es con más posiciones radicales o extremas, sino más bien a través de las conversaciones, de los diálogos, de los entendimientos, que es lo que nos debe permitir en este caso encontrar una solución para los problemas. Y que le hemos dicho en este caso al señor presidente, usted tiene la responsabilidad de asumir este rol, ¿no? De generar los diálogos, de establecer las conversaciones con las mesas productivas, con las mesas sociales, con todos los estamentos a efectos de encontrar una solución para el país. Y que lógico, también le pedimos que Dios lo bendiga, lo ilumine, lo proteja y pueda tomar las mejores decisiones pensando en que la realidad y el rumbo de nuestro país debe cambiar. Muchísimas gracias, Javier. Un cordial saludo de Radio Jungla, cordial saludo, hermana provincia de Orellana y toda la Amazonía. Buenos días. Buenos días, que Dios lo bendiga, estimado asambleísta. Pase bien.